¿Cómo están? ¿Cómo les va? Estamos contentos de verlos. Bueno, ayer fue un día de esos días que van a quedar en la historia, los que pudieron participar, tanto en la mañana como en la tarde. Yo estoy seguro que a 5 años más, 7 años más, vamos a estar recordando, viendo fotos, viendo videos de lo que Dios estuvo haciendo durante todo este tiempo. Así que realmente fue muy lindo. Contento, se me adelantó la Catita, yo también pensaba hacer exactamente lo mismo, honrar a las personas que estuvieron en el bautismo de ayer, porque fue maravilloso, el Señor nos sorprendió, fue una cantidad de acompañantes que no esperábamos, un regalo de Dios, principalmente para quienes se bautizaron, pero también para todos nosotros, los que estamos detrás de la organización, de la motivación. Fue muy, muy lindo y agradecemos a Dios por eso, así que fue estupendo. Nosotros estamos en un proceso de llegar a plantar una iglesia de la viña. Eso es lo que queremos plantar. Y para eso hemos estado viajando junto con Ceci hace como 1 año y medio. Estamos empezando casi el año, vamos hacia el 2.º año. Y hemos estado trabajando muy fuerte con un grupo de personas que han estado dispuestas y disponibles para decir, cuenten conmigo, tratando de formar líderes, tratando de encontrar llamados de Dios para que a la larga los líderes se levanten de acá y, si Dios permite, se levanten aquí los pastores. Ahora, pudiera ser que Dios traiga pastores de afuera, que ya nos ha pasado, que de repente alguien de afuera dice, yo tengo un llamado y listo, y ahí están. Pero eso está en las manos de Dios y en lo que Dios está hablando a tu vida. Así que, pero nosotros estamos en este plan que más o menos considera un viaje cada mes y medio, donde estamos 2 o 3 domingos. El próximo viaje que vamos a estar nosotros acá, vamos a estar a finales de mayo y vamos a estar durante un par de semanas de junio. Vamos a estar 3 domingos seguidos con reuniones presenciales. Pero el grupo se sigue reuniendo igual online, se cuelgan a una reunión igual todos los días domingos, así que a los que están en el chat les va a llegar la invitación para que vengan, para que comparten. Mientras más entrenamiento tengamos en hacer las reuniones, sobre todo el grupo de acá, va a llegar el minuto que realmente lo puedan hacer siempre y ya no dependan de nosotros, que ese es un poco lo que esperamos, lo que queremos lograr. Nosotros con Silvia estamos haciendo un rol que es levantar personas, pero no somos los pastores definitivos de esta plantación. De acá probablemente van a salir los pastores. Así que los quiero animar a todos a que sigan compartiendo y siendo parte. Si el Señor te ha traído para acá, te sientes bien acá, que acompañes todas las veces que sea necesario. Van a ver probablemente de aquí que nosotros volvamos un par de actividades en vivo hechas acá por el grupo de acá, que también van a ser avisadas por el chat para que participes, te hagas parte y sigas conociéndonos y relacionándonos, que es tan importante en lo que es la vida de la iglesia. Somos personas, pero somos hijos de Dios, somos una comunidad. Y eso tiene que ver con relacionarnos, no solamente con asistir un domingo, sino que ser parte de algo. Esa es la invitación que quiero hacerle a todos ustedes. Vamos a la predicación de esta mañana. Cierra tus ojos, vamos a orar. Vamos a dar gracias al Señor. Señor, te adoramos, te alabamos, Padre, y pedimos que tú nos guíes, tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones. Toma control de este tiempo, Señor. Sujeta nuestras mentes a la enseñanza que tú tienes para nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, esta mañana voy a hablar de una de las características muy propias de nosotros los seres humanos, que nos hace ver el mundo y las personas que están en él y que son parte del mundo exclusivamente desde nuestro punto de vista. Esto la verdad es que es una pequeña batalla que todos tenemos, porque de una u otra manera nos hace juzgar los hechos, las situaciones, y una vez más juzgamos las personas desde el punto de vista de nuestro conocimiento, nuestra forma de pensar y aún desde nuestras creencias. Y pensamos que todos tienen que calzar en un cuadrito que yo tengo muy ordenado en mi mente y en mi corazón. Y ahí tendrían que estar las personas. Ahora, además está decir que el resultado de esta forma de ser, porque es una forma de ser, normalmente provoca bastante daño en las personas. No es bueno ser así. También tengo que decir que nos cuesta mucho ponernos en el lugar de los demás. Tendemos a pensar que los demás piensan como nosotros pensamos y que debieran hacer las cosas como nosotros las hacemos. Y cuando no pasa eso, de inmediato como que hay algo que no está funcionando bien, tendemos a criticar, tendemos a juzgar, porque las cosas no son como yo esperaba o como tú esperabas. Además está decir que el resultado, como les digo, no es bueno, y que por otra parte siempre en esta forma de pensar hay uno solo que hace siempre lo correcto. Hay uno solo que siempre lo hace todo bien. Hay uno solo que nunca se equivoca. Yo. Tú. ¿Conoces a alguien así? No mires para el lado. No mires para el lado, no caigas en tentación. Ten cuidado con eso. La verdad es que
todos nosotros en mayor o menor grado luchamos con esta temática que yo estoy hablando esta mañana. Ahora, ¿por qué hablar de este tema en el día de hoy? Bueno, porque en primer lugar no es la voluntad de Dios que nosotros seamos así. No es la voluntad de Dios que nosotros, que nos decimos hijos e hijas de Dios, seamos personas que juzguen a su prójimo, que critiquemos a las personas, que algunas veces murmuremos de ellas, que a veces le colocamos etiquetas. ¿Sabes lo que es una etiqueta? Una etiqueta es una especie de sobrenombre, pero es peyorativo, tiende a ser como para la risa. Le colocamos etiqueta a las personas y a veces provocamos con nuestra forma de hacer, nuestros comentarios, nuestra forma de pensar daño. Mucho daño. Y en ocasiones provocamos divisiones al interior de la familia y también divisiones al interior de la iglesia. Y no es la voluntad de Dios que seamos así, porque Dios es el Padre y Jesús mismo nos dejaron muchas enseñanzas que nos muestran un camino que es muy distinto al que normalmente nosotros tomamos. Por ejemplo, Jesús le dijo a sus discípulos, ya bien avanzado en su ministerio, os doy un nuevo mandamiento. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Y dijo algo que es increíble. En esto conocerán que son mis discípulos. Jesús puede haber dicho que al reconocerte como discípulo porque sabes mucho, porque vas los domingos a la iglesia. No, Él dijo que nos reconocerían como discípulos porque nos amamos unos a otros. Ese pasaje está en Juan 13:34. Jesús nos dijo que no nos juzguemos, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con la vara que medís serás medido. ¿Por qué miras la paja en el ojo ajeno y el tronco? Si fuera chileno, Jesús hubiera dicho, el medio tronco que tiene en el ojo, no lo puedes ver. No juzgue. Jesús dijo, no juzgue. Y eso fue en Mateo 7, del 1 al 4. Y la palabra de Dios nos llama a todos nosotros a ser humildes. A ser humildes y a considerar a los demás mejores que uno mismo. Este pasaje está en Filipenses 2:3. Así que no tenemos ninguna excusa cuando nosotros pensamos o hacemos, ejecutamos, criticamos, murmuramos sobre las personas que están a nuestro alrededor. ¿Sabes qué? Esta forma de ser, que como dije, nosotros luchamos contra eso, ha provocado mucho daño. Y afecta principalmente a las cosas que decimos más amar. ¿Por qué? Porque las tenemos cerca. Las cosas que amamos generalmente las tenemos como lejos. Y estoy hablando de dos núcleos. El núcleo de tu familia y el núcleo de la iglesia. Las personas que normalmente decimos que amamos somos exactamente las que están propensas a que tengan estas críticas, estos juicios de nuestra parte. En la familia, el juicio, la murmuración dentro del núcleo familiar, la descalcificación o hablar abiertamente mal de alguien de la familia es la causa principal de que muchas familias sean quebrantadas. Estoy hablando de rupturas matrimoniales, divorcios, matrimonios que viven bajo el mismo techo pero están separados, porque las heridas que han ido generando en el tiempo todas estas expresiones se hacen muchas veces irreconciliables. Estoy hablando de daño y ruptura de la relación entre padres con hijos e hijas. Hay una infinidad de hijos que han crecido bajo mucha crítica, mucho juicio, donde el valor que ellos tienen de sí mismos es igual a nada, muy poco valor. Se sienten abandonados. Y por supuesto que hay relaciones dañadas y rotas entre hermanos, entre las familias, y eso claramente no es así. No sé cómo es tu núcleo familiar, pero yo quiero decirte que en nuestro núcleo familiar hace ya varios años entendimos cuál es la verdad de Dios y decidimos aprender. Y decidimos aprender a amarnos, a tenernos paciencia unos con los otros, a respetar las diferencias y a honrar lo que es cada una de las personas. Decimos y enseñamos ahora en la iglesia que la iglesia es la familia de Dios. Y citamos un pasaje que dice, ya no soy extranjero ni advenedizo, sino que parte de la familia de Dios. Y lo decimos y lo declaramos, pero, no siempre actuamos ni nos tratamos como si fuéramos hermanos, como si fuéramos parte de la familia de Dios. Muchas veces, comúnmente, hay comentarios, murmuraciones, descrédito entre hermanos, muchos comentarios que van provocando un daño muy grande. ¿Sabes? Esa es la causa más importante por cual las personas se van de la iglesia, es porque no se sintieron queridas ni amadas, sino que maltratadas por la misma comunidad que dijo un día, ven, bienvenido, pero después en el tiempo no fue tan así. Esa es también la misma causa por la cual, sobre todo en nuestro país, hay tantas rupturas de iglesia. Yo no sé si tú sabes, pero en Chile la iglesia crece no por cómo debieran crecer, que una iglesia mande a plantar a otra, porque se dividen por las peleas, por los rumores y por las murmuraciones. Eso es lo que está detrás. Y nunca ha sido la voluntad de Dios que así sea. Bueno, tal vez otro aspecto del mismo tema tiene que ver ahora no con los demás, sino que contigo mismo.
Y por eso que es importante. Yo no sé cómo tú te ves. No sé cuál es la autoimagen que tú tienes, pero te aseguro esto, que la autoimagen que tienes de ti mismo tiene que ver con lo que te tocó vivir, el lugar donde creciste, lo que se dijo de ti, lo que recibiste o no recibiste, ahí está. Y lo que recibes hoy también, lo que hoy día te siguen diciendo, personas que te conocen, las redes sociales, de distintos lugares te están comentando, diciendo esto eres tú, esto eres tú. Y van fundamentando a nosotros una identidad que muchas veces no es la correcta, ni es la sana. Quiero preguntarte por primera vez esta mañana, ¿cómo ves tú al mundo? Quiero que reflexiones. No quiero que alguien me diga amén. ¿Cómo ves tú al mundo? ¿Cómo ves a las personas que te rodean de este mundo? A los que están cerca. Piensa un segundo en tu familia, gente que está aquí, amistades de trabajo, ¿cómo los ves? Una pregunta más directa. ¿Y tú eres bueno para juzgar? ¿Eres bueno o buena para criticar? ¿Eres bueno para hablar a la espalda de una persona? Eso se llama murmurar en la Biblia. ¿Eres bueno para hacer eso? El cómo seas es algo entre tú y Dios. A mí no me interesa en lo personal saber cómo eres, pero sí a Dios le interesa que tú llegues a darte cuenta cómo realmente eres, porque Dios quiere hacer algo esta mañana. Dios quiere hablar a tu vida esta mañana. ¿Quiénes nos decimos cristianos? Necesitamos eso con mucha urgencia, saber cómo Dios el Padre nos ve. Y yo creo que con más urgencia saber cómo Jesús, nuestro Señor, nos ve a cada uno de nosotros. Porque cuando entendemos cómo Él nos ve, podemos ver de la misma manera a nuestra familia, a mi esposa, a mis hijas, mis nietas, a la iglesia, los hermanos que están acá, a Claudio, a Igor, ponle el nombre que tú quieras. Puedo aprender de lo que Él es, como Él es. Yo puedo aprender a ver cómo Él nos ve. Lo necesitamos. Y aprender a verme a mí mismo como Dios me ve. No lo que me dijeron que era, sino cómo Dios me ve a mí. Quiero hablarte un poco cómo Dios el Padre nos ve. En la Biblia, la palabra de Dios, hay varios pasajes que nos hablan que Dios es justo, Dios es santo, que hay muchos mandamientos y principios que Dios espera que tú y yo cumplamos, que los obedezcamos. Pero también, y esto que estoy diciendo es un mensaje muy común en la iglesia cristiana evangélica, hay mucho énfasis en eso, y es verdad. Pero también nos olvidamos que esta misma Biblia nos dice que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Padre, es un Dios que tiene un corazón paternal, que Él te ama, que Él me ama. Dios es un Dios Padre, no te olvides nunca de eso. No solamente justo, no solamente santo, sino que es un Dios Padre. La Biblia enseña que este Dios amoroso y misericordioso, en extremo, siempre está alrededor de los que lo buscan, esperando la misericordia, los que están en necesidad. Él dice, yo no echo afuera el que clama a mí. Eso lo dice porque tiene ese corazón de Padre. Esta misma Biblia nos dice que la misericordia de Dios está dispuesta para cada uno de nosotros. Ese es el Dios, aquí por lo menos, ese es el Dios en el cual creemos. Ese es el Dios que adoramos, domingo a domingo. Ese es el Dios que queremos adorar esta mañana y que estamos tratando de que la gente lo pueda vivir acá en Arica. En su corazón y en su mirada de padre, Dios nos ve como amor. No sé cuántos son paleantes, lo más los que son papás aquí. Yo no sé cómo es a tu hijo. Y te vas a dar cuenta de algo. Aunque se haya portado terrible, te podrás enojar, podrás rabiar, pero después lo miras de nuevo y tu corazón se vuelve a quebrar. Dios es así. El corazón de Padre de Dios siempre está. Por eso nos ve con amor, nos ve con extrema paciencia, nos ve con gracia, con mucha gracia. ¿Sabes lo que es la gracia? Es un favor inmerecido. Sencillamente, hagamos o no hagamos nada, Él nos sigue viendo de esa forma, esa forma de mirarnos. Porque Él sabe que mientras está con nosotros y vamos caminando por nuestra vida hacia el propósito final, sabe quiénes somos y dónde llegaremos. Eso es el corazón y la forma en que Dios nos ve. Él va mucho más allá de lo que nosotros vemos, de nosotros mismos. Ve más allá de lo que vemos de las personas. Así es Dios. ¿Sabes por qué? Porque sencillamente Él nos creó. Y si Él nos creó, ¿sabe lo que creó? Cuando estuviste en la mente de Dios, Él supo lo que estaba creando. Ponle tu nombre, María René. Cuando Dios creó a María René, sabía lo que estaba creando. Yo no sé si tu Biblia eso, la mía lo dice. En el Salmo 139, la Biblia habla claramente de eso. Mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión, el mío, ponle el nombre, el tuyo. Mi embrión vieron tus ojos. Y dice, y en tu libro estaban todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Todo estaba ahí. Tú estuviste en el corazón y en la mente de Dios. Así que Dios sabe lo que creó. Por eso te ama. Sabe a dónde vas. Por eso te ama.
porque sabe quién realmente eres. Quiero preguntarte en esta hora, ¿quieres aprender a ver a las personas como Dios las ve? Que alguien me diga que sí, por favor. Ya, si no me voy. Gracias a los que sí. Hay una condición. Para que podamos ver y entender cómo Dios nos ve, tenemos que caminar con Él. Ser como barro en manos del alfarero. Mientras estemos con Él, vamos a ser como Él. Se transmite la genética. La genética del Padre hacia el Hijo, hacia la hija. Varias son las enseñanzas que encontramos en la Biblia que nos muestran este Dios de amor y cómo Él veía a las personas. Quiero hablar de una que es muy conocida, yo creo que prácticamente todos ustedes la conocen, que se llama la parábola del Hijo Pródigo. En un gran resumen, la parábola del Hijo Pródigo nos habla del Padre, Dios celestial, que tiene 2 hijos y un hijo menor que lo hace todo mal. Se pide una plata que no le correspondía, se manda a cambiar del lugar que no debía mandarse a cambiar y se gasta todo lo que se le entregó. Todo estaba mal. Pero ¿qué nos dice cuando vemos el detalle de la palabra? Que el Padre tenía toda la autoridad para no dejarlo entrar nunca más. El Padre tenía toda la autoridad para decirle, ¿sabes qué? Fue suficiente con todo lo que hiciste. Podría rechazarlo. Podría haberle dicho, ¿sabes? Vas a tener que pagar, vas a tener que trabajar extra para poder restituirte a lo que tuviste antes que te fueras. Podría haberle dicho muchas cosas, pero no lo hizo. Jesús nos dice que el Padre, cuando ve al Hijo venir por el camino, sale corriendo. Sale corriendo, corrió a sus brazos, lo abrazó, lo besó, le puso un anillo a él. Ni siquiera el hijo había ensayado un discursito. Le iba a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No alcanzó a decir nada y el Padre ya lo estaba abrazando, lo estaba besando. Le puso un anillo, le puso un manto, le puso zapatos nuevos y inventó una fiesta para celebrar la vuelta a casa. Ese Padre pudo haber dicho todo lo que acabamos de decir. Pero para el Padre, sencillamente era su hijo. No era justo lo que el Padre hizo. No era justo. No era merecido. No era merecido. Él merecía otra cosa. Pero Dios, el Padre, sabía quién era. Era su hijo. Sabía realmente que por qué había partido y porque ya estaba de vuelta. Y Él sencillamente decidió extender gracia. La misma gracia que extiende sobre tu vida y sobre mi vida todos los días de nuestra vida. No nos damos ni cuenta. Pero la gracia de Dios no alcanzó, como la canción que estábamos cantando hace un rato atrás. Quiero hablarte de otro personaje bíblico, Gedeón. Gedeón fue un personaje que Dios levantó en la época de los jueces. Después que murieron los 2 grandes líderes de Israel, Moisés y Josué, vino una época de mucho desorden, de mucho caos, que no hubo grandes liderazgos. Pero en uno de estos liderazgos es el de Gedeón. Es en un periodo en que el pueblo de Israel se había olvidado de Dios. Y Dios viene a Gedeón para que lo restaure y los cuide de los que lo estaban invadiendo, los madianitas. Los madianitas fueron un pueblo muy agresivo, muy guerrero, muy malo, muy sanguinario. Y dice en el relato, Jueces capítulo 6 al 8, encuentra esta historia. Dice en el relato que venían los madianitas y lo que habían trabajado y sembrado los israelitas, arrasaban con todo, se robaban todo, animales, cosecha y todo. Los israelitas en ese tiempo estaban viviendo en cuevas para cuidarse de ellos, de los madianitas. Y en esa circunstancia viene un ángel y se presenta delante de Gedeón. Y le dice literalmente que el Señor lo ha escogido. Le dice que Dios lo escogió para ser el guerrero y el libertador. Y lo que hace inmediatamente Gedeón es excusarse. Lo primero que dice, él tenía problemas de autoestima. Yo soy el menor de todos. Yo no soy el que debe hacer esto. Te quiero convencer que no soy el adecuado, que te equivocaste en elegirme. Todo eso lo empieza a decir para que se olvidara. Lo notable en la historia de Gedeón es que cuando el ángel le aparece a Gedeón, estaba escondido. Y estaba escondido tratando de guardar granos para que no se lo llevaran los madianitas. ¿Y qué es lo que le dice el ángel en primera instancia? Jueces 6:12 NTV. Varón valiente y esforzado. Varón valiente y esforzado. Si pudiéramos decir algo que escribía Gedeón, lo único que no nos ha puesto es valiente. Él estaba muerto de miedo y estaba escondido de los madianitas. Pero Dios no lo veía así. El Señor, el Padre Celestial, sabía lo que realmente había en Gedeón. Él sabía con lo que Gedeón llegaría a ser. Él vio en Gedeón un guerrero, valiente y esforzado, que derrotaría con solo 300 hombres al poderoso ejército de los madianitas. Lo echaron de la tierra. Al ver a Gedeón, Dios veía lo que algún día llegaría a ser. ¿Y cómo nos ve Jesús?
La vida terrenal de Jesús nos da el escenario propicio para conocer un poco más cómo era Jesús. Porque Él estaba aquí en la tierra, Dios el Padre estaba en el cielo y actuaba a través de ángeles, de Espíritu Santo. Aquí era Jesús mismo en medio nuestro. Cuando vemos a Jesús en medio nuestro, podemos comprender la oportunidad de cómo era Él, como ser humano, como persona, cómo trataba con ellos. Y cuando lo enfocamos con sus discípulos, podemos tener muchas ricas enseñanzas con respecto a la dinámica de vida que Jesús tenía con sus discípulos. Y algo que lo primero que podemos ver al analizar esto es que Jesús veía a las personas con los ojos de Dios. Jesús veía a las personas con los ojos de Dios. Él miraba más allá que los sentidos físicos podían ver. Él iba a ver lo que había dentro de las personas. Jesús miraba aquello en lo cual Dios había hecho en la persona. Nunca se centró en las debilidades, nunca se centró en los problemas de las personas. Él no se centró en el aquí y ahora, Él miró el futuro. Cuando miró a sus discípulos, miró el futuro, lo que iban a hacer. ¿Y sabes qué? Una evidencia palpable de lo que estoy diciendo es lo que pasó con cada uno de los discípulos. ¿Cómo eran los discípulos de Jesús? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo los veían? Yo no sé qué tú te imaginas, pero con seguridad a mí me pasaba cuando pensaba en Jesús y sus discípulos, los veía caminando por los caminos terrosos de Palestina, una multitud siguiéndolos, un grupo extraordinario, fabuloso, acampaban, comían. Para mí ese era el mundo ideal, me hubiera gustado estar ahí. Y veía cómo la multitud gozó de las manifestaciones sobrenaturales de Dios, de las predicaciones, cuántas sanidades, expulsiones de demonios. O sea, ese es el mundo ideal, la iglesia ideal. En esa iglesia no había problemas. En esa iglesia no había problemas entre los hermanos. Había una unidad muy fuerte dentro de ellos. Eso es lo que uno piensa. Pero la verdad, ¿qué es lo que realmente pasaba al interior de este grupo de Jesús? ¿De verdad era un grupo tan unido? ¿Era tan espiritual? ¿Era tan santo? ¿Era tan sin conflicto? Con los antecedentes vistos pensamos que sí, pero cuando lo vemos con lupa, vamos a ver con lupa algunas cosas, vemos que al interior del grupo algunas características de los más connotados discípulos no eran tan extraordinarios. No eran tan como parece la cosa. El producto no estaba tan bueno como realmente lo estaban vendiendo. Veamos a ver a Pedro. Pedro, el primero que vamos a ver, en realidad era el más mediático. Podríamos decir que es como el Vidal del tiempo de Jesús. Todo aparece en todas partes, las noticias, opina. Eso era Pedro. Pedro era un tipo muy mediático. Y la verdad, Pedro tenía un rostro probablemente no como una revista de sociedad ni para un programa de farándula de la tele. Era porque era en general un hombre muy tosco, un hombre con muy poca educación, medio abrutado, bastante básico. Además era atarantado y con harto ego. Eso era Pedro. Y cuando uno ve esto, uno se pregunta, ¿qué fue lo que vio Jesús en Pedro que lo llamó a ser parte de sus discípulos? ¿Qué había en el corazón? La verdad que es tan así lo que yo les digo, que Pedro, a pesar de que fue el discípulo con más vivencias con Jesús, uno hubiera esperado que escribiera un evangelio. No hay un evangelio de Pedro, ¿no? Escribió 2 pequeñas cartas, 2 pequeñas epístolas casi al final de sus días. Todas estas características de Pedro, hay algunas que eran maravillosas, pero hay varias que no eran tan deseables. Y quiero que nos fijemos en algunos detalles con esto. Con seguridad, su opinión, esta forma de ser que tenía fuerte, provocaron problemas más de alguna vez en el interior del grupo. Una vez dijo, Señor, aunque todos ellos te dejen botado, yo no. Ay, diplomático no era, está como muy, muy claro. Sí, su manera de hablar y de actuar siempre antes que los demás lo metían en problemas. Hubo una oportunidad en que él había declarado, Señor, voy a morir por ti, pero cuando vinieron a buscar, lo primero que hace es sacar una espada y corta una oreja a un romano. Ese era Pedro, un hombre contradictorio, un hombre de emociones que iba arriba y abajo. Yo no sé si conoces personas así, personas que te cansan, como que no aprenden nunca. Sigue, no mirando al lado, sigue ahí, resiste la tentación. Su temperamento, su saca de espada, cuando no correspondía, realmente eran cansadores. Entonces la pregunta es, ¿qué vio entonces Jesús en Pedro? ¿Qué lo llevó a escoger? El Señor vio en Pedro al apóstol. Lo miró, vio en Pedro al evangelista. Vio al hombre que en una predicación convirtió a 3.000 personas, en otra predicación convirtió a 5.000 personas. Él pudo ver otro Pedro. Lo que nadie más vio, lo vio el Señor. El Señor vio en Pedro un hombre humilde, capaz de reconocer sus limitaciones y capaz de pedir perdón por todos los errores que había cometido. Jesús vio en él lo que nadie veía. Pero claro, es evidente, si él lo había creado.
Sabía realmente quién era Pedro. Jesús vio en él el pilar de la primera iglesia. El discípulo que fue capaz de transmitir el bautismo del Espíritu Santo y todo el poder del Espíritu Santo a la primera iglesia que surge en el libro de Hechos. Y ¿sabes? Jesús tenía razón. La Biblia nos muestra que Pedro, ya anciano, una edad bastante avanzada, él escribe ahí 2 pequeñas cartas. Primera de Pedro, segunda de Pedro. Eran cartas pequeñas, pero son profundamente espirituales, que te animo a que las leas. Te animo a que las estudies, porque realmente conocemos mucho más de lo que él. Y cuando leemos las cartas de Pedro, las comparamos con el Pedro del Evangelio, este es otro Pedro. Ya no estamos hablando de la misma persona. El que nos cansaba hasta cuántas veces le voy a decir lo mismo. Y ahora es otro Pedro, lleno de amor, lleno de paciencia, lleno de sabiduría. Es una carta que edifica y nos hablan de la transformación del que Pedro tuvo. Era un hombre muy distinto, el Pedro que partió la carrera y el que terminó la carrera. Y Jesús lo sabía. Jesús vio lo que Pedro llegaría a ser. Y por eso lo llamó. Y por eso lo levantó y lo llamó como era el producto final, el producto terminado. No lo cual era el presente. Lo vio con ojos de gracia, con ojos de amor. ¿Y qué decir de Mateo? Los evangelios nos dicen que Mateo era un judío recaudador de impuestos. Era lo peor de la sociedad judía. Porque era un hombre que era judío y trabajaba para los romanos. Romanos que aplicaban fuertes impuestos a los judíos para poder sustentar el imperio. Y además se enriquecía. Mateo era un hombre rico económicamente hablando, pero a costa del sufrimiento de su propio pueblo. Así que era un hombre muy odiado. Mateo no era pobre materialmente, pero lo era terriblemente espiritualmente. ¿Te puedes imaginar la cara de los discípulos cuando Jesús apareció con Mateo en el grupo? ¿Te puedes imaginar esto? ¿Qué cara hubieras puesto tú? ¿Hubieras dicho algo? Bueno, no hay ningún diálogo al respecto, que aparezca en la Biblia por lo menos. Aparentemente ninguno de ellos dijo nada, pero pensando en la realidad, un hombre tan odiado, detestado, tiene que haber pasado cosas. Y más de seguro, yo creo que la mayoría de ellos pensó algo. Podrían haber pensado algo como esto. ¿Y este qué hace aquí? Jesús, ¿que no sabe quién es este gallo? ¿Que lo viene a meter en el grupo? Otro podría haber dicho, Señor, ¿no tenías el don de conocimiento? ¿Cómo no pudiste saber quién es este gallo? O podría haberle dicho, ¿cómo se te ocurrió, Señor, traer a un traidor al grupo? O algo puede pensar, ¿te caíste, Señor? Ahora sí que te caíste, ya con los demás, bueno, pero este ya es como mucho. Es muy probable que Mateo haya tenido que resistir muchos ataques al interior del grupo, que se haya ayudado mucho de él se haya dudado y que demoró largo tiempo en generar confianza, de sentirse bien con Mateo como parte de este grupo. Si debía existir un traidor dentro del grupo, según los discípulos, debió haber sido Mateo. Mateo era el candidato, pero no fue Mateo. Judas cumplió con ese papel. La pregunta de nuevo es, ¿qué vio Jesús en Mateo? Que nadie más pudo ver. ¿Qué vio Jesús en Mateo? Que nadie más pudo ver. ¿Por qué lo escogió cuando los demás lo detestaban? Literalmente lo detestaban. Mateo se convirtió primero en discípulo de Jesús. Luego Mateo se convirtió en un apóstol. Y finalmente se convirtió en un escritor bíblico. El Evangelio de Mateo que tienes en tu Biblia lo hizo este hombre que era tildado de traidor, que era usurero y que realmente trataba muy mal a su familia. Pero terminó escribiendo uno de los Evangelios que nos da la única perspectiva judía de la vida de Jesús. Jesús lo vio con los ojos del Padre. Jesús vio en él lo que nadie más pudo ver. Te vuelvo a preguntar por segunda vez esta mañana. ¿Cómo ves tú a las personas? ¿Qué crees que Jesús ve en ti? Quiero hablar del último, de Juan. Yo no sé qué piensas de Juan, la verdad es que no sé lo que piensas. Juan era hijo de Zebedeo, tenía un hermano que se llama Jacobo, Santiago, o sea, sale de las dos maneras, divididos, que estuvieron siempre con Jesús, eran de los discípulos. Se cree que tenía alrededor entre 20 y 25 años cuando Jesús le dijo, ven y sígueme. No le dijo nada más, ven y sígueme. Y se hizo discípulo de Jesús. Antes de ser discípulo, del discípulo que nosotros recordamos, no sé cómo te lo imaginas. Yo me lo imagino de inmediato como lo escribe el Evangelio y los cuadros, con la cabeza ahí acostada al lado del Señor en la Santa Cena, como, cariñosito, era como para hacerle mucho cariño. Pero ese era realmente Juan. Ese era el Juan real, el que llegó por primera vez al grupo. La verdad que cuando vemos eso y vemos algunos detalles, Juan estaba lejos de la dulzura y el amor que aparentemente tenía y que él mismo decía, soy el discípulo amado. Se autodeclaraba el discípulo amado. Estaba muy lejos de eso. Quiero demostrártelo.
Hay un pasaje donde vemos la ambición de poder y las ganas de figurar de este Juan tan amoroso. Está en Mateo 20, 21. Lo voy a leer, Reina Valera. Ambición de poder y figuración. Y dice así, Mateo 20, del 20 y el 21. Y dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, Juan y Jacobo, postrándose ante de él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Figuración, poder, al lado de Dios. Ahí quería estar. Pero uno puede decir, bueno, pero era las mamás son así, la Marisol es así, todas las mamás hacen eso. No, pero ahora vamos a ver, la otra escena es distinta. Marcos 10, 35, 37, donde vemos lo mismo. Porque aparte de querer figurar, era enfermo, perseverante. O sea, él quería realmente ser importante. Dice Marcos 10, 35 al 37. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron. Ahora no es la mamá, son ellos. Se le acercaron diciendo, Maestro, ¿te suena como dulce esto? Maestro, querríamos que nos haga lo que pidiéramos. Wow, qué forma tan sutil de acercarse. Y él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Lo mismo, no han cambiado nada, siguen exactamente igual. Y el versículo 41 de Marcos 10 agrega, cuando oyeron esto, los 10 discípulos comenzaron a enojarse contra ellos, provocaron un problema pero de inmediato. Así que no eran tan unidos, ni tan espirituales. Aquí empezamos a ver que había una realidad en el grupo de Jesús. Pero no es todo con Juan. Juan se las traía, tenía otras cositas por ahí. Quería controlarlo todo. Y hay un pasaje en que Jesús va con los discípulos, ahí va Juan también, y se encuentran con alguien que también está predicando y está echando demonios. Y este es el diálogo que se produce ahora. Lucas 9:50. Respondiendo entonces Juan le dijo, Maestro, hemos visto que a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. No es del club, no está bajo nuestro control, no sigue nuestras reglas, eso es lo que está diciendo. Y Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Pero él quería controlar, y todavía no termina. El corazón de Juan, que llegó a ser tan dulce, en realidad escondía otras cosas. Vamos a ver ahora mucho orgullo en él, y ganas de castigo, de justicia. Lucas 9, 55, 56. Viendo esto, había enviado Jesús una avanzada y a Jerusalén, y cuando van pasando por Samaria, la gente de Samaria los repudió, no quiso recibirlo. Y llegaron contando que la gente de Samaria no nos quiso recibir. Y este es el diálogo que se produce ahora. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, los hermanitos de oro, Jacobo y Juan, a Jesús le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Qué amoroso. Súper amoroso este Juanito. Entonces volviéndose, él lo reprendió. El Señor lo reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu soy, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Lucas 9, 55, 56. ¿Qué vio Jesús en Juan? ¿Qué es lo que hay ahí? Para quienes conocieron a Juan, debe haber sido muy difícil imaginar que este ambicioso joven, este talentoso joven, pero también vanidoso joven y con ansia de poder, se transformara 50 años después en un tierno y sufrido siervo de Dios. Tan sufrido que terminó su vida encarcelado en una isla, la isla de Patmos, por amor a Dios. Jesús vio en Juan un hombre con un corazón y una capacidad de amar como poco. Qué increíble. ¿Cómo lo vio? Pero lo vio. Todo lo que veíamos era al contrario, poder, gloria, control, pero Jesús vio en Juan un hombre con una capacidad de amar como poco. Las 3 epístolas de Juan, que te digo, léelas, son cortitas. Primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, nos llenan de la muestra de un hombre ya anciano que nos habla del amor de Dios. Uno de los pasajes que más me encanta cuando dice, mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Cuánto nos ama Dios que nos dice que somos sus hijos. Jesús vio en Juan el discípulo que se convertiría en apóstol, en un evangelista y en el receptor de la relación más grande de los tiempos finales del mundo, el Apocalipsis. Gracias al corazón de Juan pudo recibir el Apocalipsis. Jesús vio en él lo que Juan llegaría a ser, él vio el producto terminado. Él no se detuvo en el Juan intermedio, sino que sencillamente se detuvo en el producto terminado. Podríamos hablar de los otros discípulos, de Felipe, ni hablar de Tomás, el que no creía prácticamente nada, pero Dios lo escogió y lo tenía ahí
para ser parte de su grupo. Siempre podemos decir que Jesús vio a los discípulos con los ojos de Jesús, con los ojos de Dios. Juan sabía quiénes eran ellos y los trataba como tal. No los trataba en el tiempo presente, los trataba en el tiempo futuro. Le hacía ver lo que realmente ellos podían llegar a ser. Es cierto que muchas veces los corrigió, muchas veces les enseñó, les volvió a enseñar, les tiró la oreja más de alguna vez, pero nunca dejó de ver lo que realmente ellos eran. Porque él sabía realmente quién eran ellos. Y Jesús quiere que nosotros aprendamos a mirar así. Te pregunto por última vez, ¿cómo ves las personas tú? ¿Los ves con los ojos de Dios? ¿Los ves con los ojos de Dios? ¿Los ves con gracia o sin gracia? Voy a hacer un test con la única intención de ayudarte a que puedas conocerte más y entender cómo realmente eres tú. Esa es la intención que tiene este test. ¿Te gustaría que tú llegaras a ver si eres una persona de gracia o eres un desgraciado o una desgraciada? No, pero eso sin gracia, no te estoy insultando. Sin gracia. Eso es lo que quiero que veas en tu corazón. Y el test dice, la primera pregunta es la siguiente. ¿Tienes la tendencia a clasificar la espiritualidad de las personas? Cuando ves las personas, empieza a clasificarla al tiro. Este sabe poco, este sabe mucho, este santo, este es del mundo. ¿Cómo los ves tú? ¿Tienes la tendencia a clasificar a las personas? ¿Tienes la tendencia a ver la debilidad que tienen las personas? ¿Dónde está el problema de ellas? ¿Que no cuadra con el concepto que tú tienes de ellas? ¿Los clasificas según tu parámetro de espiritualidad? ¿Sirve o no sirve? ¿Cumple o no cumple? Primera pregunta. Segunda pregunta. Te pido que reflexiones en ella. ¿Te has sorprendido diciendo cosas como esta? Este hermano no tiene vuelta. ¿Lo has dicho más de una vez? ¿Lo has pensado más de una vez? Tercera pregunta. ¿Te has sorprendido diciéndole a una persona un sobrenombre, una etiqueta, con lo que la llaman, o peor, le inventaste una etiqueta para que las demás se rieran de la persona? ¿Te puedes imaginar a Jesús diciendo algo como esto? Pedro, el corta oreja. Tomás, el incrédulo. ¿Te imaginas eso? Jesús lo veía con gracia. Lo veía siempre con amor. Nunca en escarnio, nunca en el ridículo. 4. En la iglesia o en tu casa, cuando tienes que enseñar algo, ¿cómo son tus mensajes? Tu tendencia es mayoritariamente tener un mensaje para corregir los errores, para corregir las debilidades, los pecados los que te rodean, o tu tendencia son mensajes para animarlos, para honrarlos, para agradecerlos, para decirle cuán importantes son para Dios o son para tu vida. ¿Cuál es tu mensaje en tu casa o en la iglesia? 5 y último. ¿Qué te provocan los no cristianos? Sus costumbres, su forma de ser. ¿Te provocan rechazo o pena y misericordia? No sé cómo te fue, pero espero que te haya ayudado a entender realmente cómo tú eres, porque Dios quiere hacer algo hoy día. Dios quiere cambiar algo hoy día. La voluntad de Dios y el modelo de Jesús es que aprendamos a amarnos unos a otros como Él nos ama. No porque seamos perfectos, porque nunca lo vamos a hacer, sino porque aprendamos a mirarnos con los ojos de Dios. Aprender a Sebastián, a Brian, con los ojos de Dios. Saber que va en un camino, su propio camino es un producto que va a estar terminado alguna vez. Esa es la voluntad de Dios. Quiero contar una muy pequeña experiencia que me sucedió cuando Dios decidió introducirse en mi vida y empezar a cambiarme. Yo me crié desde bebé prácticamente en una muy buena iglesia en muchos aspectos, una muy buena iglesia, pero una iglesia donde había mucho juicio y había mucho mérito para lograr hacer algo. La verdad es que siendo joven, por la cantidad de daños que traía en mi propia vida, nunca pude dar el ancho. Todo lo que se me veía, nunca podía alcanzarlo. Nunca pude cumplir los estándares de santidad, porque me decían, no, si hiciste eso, entonces no. Y cuando confesaba algo, iba a la silla, a la banca, porque tienes que esperar para que Dios de nuevo te levante, entonces ahora inténtalo de nuevo. Nunca. Y era muy difícil que una persona como yo pudiera salir adelante. Nunca tuve la perfección que se pedía. Y llegué a transformarme en un cristiano igual. Un cristiano lleno de juicio, lleno de crítica, un cristiano amargado. Finalmente eso es lo que había en el fondo. Pero el Señor tenía otro plan para mi vida. En el año 96 al 2004 nos llevó a ser parte junto con Cecilia en un grupo misionero a las comunidades mapuche. Estando en este grupo nosotros hacíamos viajes y siempre los viajes eran 2 o 3 en el año. Al final del viaje, el día domingo, siempre íbamos a atender
profesionalmente medicina, odontología, y venían cantidad y cantidad de gente porque no tenían yo ninguna atención. Pero el día domingo era el día para hacer el evangelismo, para estar con las personas. Y llegó un día de estos operativos que llamábamos nosotros, que hubo tanta gente que no alcanzamos a atenderla a todos, y el día domingo, que era sagrado el evangelismo, no pude. Y tuve que quedarme en la clínica atendiendo gente. Y estaba malhumorado, porque yo lo único que quería estar ahí escuchando la palabra, ver si alguien se convertía. Ese era el objetivo de todo lo que hacíamos. Nosotros no íbamos por atender, íbamos a dar amor para que las personas pudieran conocer a Jesús. Y recuerdo perfectamente de un día que vivió toda la noche. Y ahí llueve en cantidades de agua, estaba lleno de barro, era día domingo, la gente me estaba esperando, escuchaba los cánticos, los hermanos ahí, todos cantando, y yo pensaba, estaba atendiendo, pero quería estar allá. Y aprovechaba cada ratito que entre pasaba un paciente y otro, salí y me asomaba por la ventana a mirar lo que estaba pasando. Quería gozar con lo que estaba pasando. Y en una de estas salidas, salgo apurado porque era un rato muy corto entre que sale una persona y me ponen otra persona para atenderle. Voy saliendo y se me pone en un camino tan más angosto que una mujer, que no voy a dar el nombre de ella, que era parte de nuestro grupo. Y caminaba, y yo iba desesperado porque lo único que quería era llegar, y ahí estaban las pozas de agua, no tenía por dónde pasar. Y de repente, mi pensamiento que mira, esta es más tonta que una puerta. Y el Espíritu Santo me habla: no lo vuelvas a hacer. Ella es mi hija, y yo la hice así. Me caí en la presencia de Dios, me arrepentí, y eso dejó mi vida marcada para el resto. 2 años después llegamos a la viña. Y en la viña me enamoré de uno de los eslogans más potentes que la viña tiene, que dice: te amamos tal como eres. Eres bienvenido a la casa del Padre. Fue en la viña donde conocí el amor de Dios. Conocí a este Padre celestial, este Padre amoroso que tocó mi vida. Llevaba muchos años de iglesia, pero nunca lo había conocido a Él. Fue ahí donde empezó la transformación. ¿Sí? No sé en qué estás formado tú, pero para quienes hemos estado en iglesia donde la gracia es un bien escaso, esto es una lección muy transformadora y muy sanadora. De encontrar que realmente Dios no es así. Dios es un Dios de amor y es un Dios de gracia. Amén. Y la verdad, queridos hermanos y hermanas, son muchos, demasiados los cristianos que son parte de su iglesia, que tratan de hacer las formas bien, tratan de hacer lo correcto, tratan de servir al Señor, pero siguen cargando sobre sí mismos las mismas heridas, los mismos dolores, los mismos problemas, porque llegaron a un lugar donde de eso no se habla. O al contrario, se fomenta, porque se critica, porque se expone a las personas. Yo no sé cuál es tu vida. No sé qué estuvo marcada tu vida. No sé qué escuchabas cuando creciste. A lo mejor escuchaste algo como esto: tú no eres capaz, no sirves para nada, lo que haces siempre lo haces ahí nomás, como más o menos, no confío en ti, no eres como tus hermanas, tú no tienes vuelta. No sé qué es lo que escuchaste tú, pero debes saber que Jesús no te ve así. No sé qué es lo que está en tu corazón. Dios, el Padre y Jesús no te ve así. Es el enemigo el que usa a las personas y a tus historias pasadas para estar constantemente recordándote lo que dijo la Catita hoy día. Ya quedó atrás, es hacia adelante. Pero el enemigo te va a volver a tirar atrás una y otra vez, porque quiere retenerte. ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo te ves tú? ¿Te ves persona sana, alegre, libre? ¿Te ves dañado? ¿Te ves lleno de estructura? ¿Te ves cuidándote a ti mismo porque no quieres pasar de nuevo por lo mismo que te ha tocado vivir? ¿Cómo te ves tú? Quiero decirte lo siguiente: Jesús no te ve así. Él te ve como un producto terminado. Sin importar cuál ha sido tu historia de vida, sin importar lo que estás viviendo hoy, Jesús no te ve así. Y mejor aún, Él quiere cambiarlo hoy día. Él quiere que hoy día empiece un nuevo tiempo. Él quiere que hoy día cambies tu historia. La pregunta es si tú quieres cambiar. Termino contando algo que nos sucedió con Cecia unos años atrás. Ya estábamos en la viña, llevamos como 3 años más o menos en la viña, y nos habían invitado, casi insistido, que hiciéramos un discipulado. El discipulado se llamaba La Mente de Cristo. Y recuerdo que lo íbamos a empezar el segundo semestre, estábamos con la lección 3 o 4, y decidimos con Cecilia salir a fin de semana largo, fiestas patrias, vámonos a la playa. Pero íbamos a la casa que mi hermana había conseguido, pero también mi hermana había invitado a mi sobrino. Éramos muchos metidos en la casa, y yo lo único que quería tener tiempo libre para estudiar el discipulado. Quería avanzar en el discipulado, estaba con mucha hambre de conocer más de Dios.
Y me acuerdo que era un día sábado y me levanto muy temprano en la mañana, un día de sol precioso, la casa estaba casi al lado del mar, muy cerquita del mar, a unos 200 metros nomás, y me fui a una roca y me senté a leer el discipulado. Y estaba leyendo el discipulado y me tocó la clase de los frutos, del fruto del Espíritu Santo. Y empiezo a leer Gálatas 5:22, me imagino que los más antiguos lo saben de memoria. Y leía sobre el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la templanza, la mansedumbre. Y yo quería todo, y decía amigo, Señor, quiero todo eso, Señor. Pero ¿cómo lo hago? Y empecé a desesperar, me empecé a angustiar, porque por mi forma empecé a ver cómo lo hago yo. Sin entender que no era yo, que era Él. Él el que terminaba la obra en mí. Él el que sabía a dónde me quería llevar. Y estaba en esta sensación entre hermoso y angustia, cuando de repente arriba de la puerta se abre un portazo de la puerta y aparece un niño de 3 años y medio, 3 años. Matías hoy día un hombre, como de 3 años y medio, y lo veo, Matías se levantó y me quedo observando con el libro en las manos, empiezo a observar y empieza a ir hacia el mar, hacia la playa. Lo vi, caminaba un poco y se caía, y se levantaba, se reía y seguía. Y al rato dije, va a tener que levantar porque este cabro va derecho al agua. Eso estaba pensando yo, cuando de repente veo que aparece el papá, Arturo, y le empieza a gritar, ¡Matías! Y el chico lo miraba y se arrancaba más todavía y se volvía a caer y se volvía a parar. Todo esto rato era un espectáculo ver todo esto, hasta que finalmente llega Arturo y lo agarra prácticamente al lado del mar, lo agarra y se lo lleva y lo empieza a hablar y qué sé. Me quedé ahí en silencio y el Señor me habló y me dice, ¿has visto? Así como llegará el día que Matías correrá y no se caerá, así yo haré contigo y lo lograrás. Porque no te olvides de este logo. Yo soy el que inicio, yo soy el que termino. La buena obra en ti. Quiero decirte esta mañana que yo no jamás hubiera sido un pastor. Con el juicio que venía sobre mi vida desde siempre, jamás hubiera sido un pastor. Porque jamás hubiera dado el ancho, ni de santidad, ni de conocimiento, ni de nada. Pero hoy día conozco un Dios que te caíste y dice, levántate en el nombre de Jesús. Yo voy contigo, vamos Leo, tú puedes, Claudio. Vamos, yo voy contigo porque yo sé quién eres y sé hacia dónde te llevo. Y quiero invitarte a conocer a ese Dios. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Puedes colocar la canción, por favor? Ya hace más de unos años, ya estando en la viña, le hice una promesa a Dios y una oración que hago Dios cada cierto tiempo. Que dice, hasta donde mi capacidad humana lo pueda, lo permita, ayúdame a ver a cada persona que llega a esta iglesia como tú las ves. Cada vez que vengo a alguien nuevo que nos visita, como mi hermano que está aquí, yo le pregunto al Señor en mi interior, Señor, ¿quién es? ¿Qué necesita? ¿Cómo lo ves tú? Porque Dios nos ve así. No somos un número de iglesia. Somos hijos e hijas de Dios que tenemos una necesidad de conocerlo a Él. Pónganse de pie. Claudio, no sé si podemos cantar algo que no está funcionando. Yo quiero esta mañana hacer un par de invitaciones. 2 invitaciones distintas. No conozco la realidad de cada uno de ustedes. La primera invitación que quiero hacer a personas que Dios las libere del espíritu de fariseo. Y perdónenme porque lo diga así. El que siempre está mirando a los demás y está criticando a los demás, está enjuiciando a los demás, y el estándar soy yo. Lo que yo hacía exactamente lo mismo. Si tú tienes esa forma funcional, quiero decirte que no eres libre. Estás amarrado. Tú no puedes buscar la libertad de Dios estando amarrado mirando lo que está pasando con los demás. O estás contigo, con tu vida, con el trato de tu vida, o sencillamente te dedicas a mirar a todo el mundo, ver lo bueno y los clasificas a todo el mundo. No hagas eso. Dios no hace eso. Dios nos mira con gracia y amor. Y hoy día tú puedes ser libre. Libre de todas esas cosas que han sido parte de tu vida, que te han arrastrado al punto donde tú estás. Y que probablemente ha tenido consecuencias con tu vida. Pero también quiero esta mañana, o tarde ya, a todos aquellos que están buscando algo de Dios y que me digan, yo quiero saber quién Dios dice que soy. Quiero entender más de quién soy para Él. No importa la edad que tengas. A lo mejor eres muy jovencito o jovencita, o ya llevas 30 y 20 años en el Evangelio y has estado siempre ahí porque eres fiel al Señor, pero sin entender realmente quién eres para Él. Si alguien está en esa forma, es una invitación a que vengan para orar por las personas que lo necesiten. Conocemos un Dios de amor y un Dios de gracia. Y Él va a suplir las necesidades de las personas. Así que está abierta la invitación. Si puedes colocar la letra, sería bueno. ¿Qué está?
y vamos a cantar la canción que estamos tocando, que habla que la gracia de Dios nos alcanzó para todo. Así que te invito a cantar, pero está hecha la invitación, no te lo pierdas, es una oportunidad para conocer un Dios distinto para tu vida.